Hoy el directo es algo un poco personal, ¿vale? Os quiero tocar un poco algo personal y llevarlo hacia vosotros. Y es que este lunes, bueno, pues falleció mi abuela. Yo siempre he dicho que era un afortunado porque tenía mis dos abuelas y mis dos abuelos. Eh, de hecho, ya eres afortunado si tienes a tus padres, pues imagina si tienes a las dos abuelas y a los dos abuelos. Eso para mí ha sido algo maravilloso, que mucho de lo que yo he conseguido a día de hoy es gracias a haberme sentido tan arropado y querido, y eso me ha dado alas a creer que puedo conseguir las cosas que me proponga, y en ello estoy. Entonces, pues un pequeño homenaje hacia ella y un poco trasladarlo a nuestro día a día, que son cosas que yo me planteo y que os veo plantear a cada uno de vosotros. Pues bueno, para mí estos han sido unos días raros, días duros de pensar, de recordar. Es cierto que no se ha ido sufriendo, que se ha ido estando todo en familia, pero bueno, eso no lo hace, aunque era una persona mayor, o sea, mi abuela tenía 92 años, pues al final no lo hace menos doloroso. Bueno, sí, quizá un poco menos doloroso, sí, pero siempre es doloroso, ¿vale? Y yo lo que quiero que veamos hoy es que muchas veces no tenemos presente una gran verdad, ¿vale? Y esa gran verdad es que no somos eternos, ¿vale? Quizá esa es la mayor verdad que hay, es que el día de mañana nos vamos a morir, ¿vale? A lo mejor con esto que está saliendo hoy en día duramos algún año más algunos que nos estamos cuidando, o quizá no, ¿vale? Y esto es algo que lo sabemos todos, ¿vale? Pero vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, como si el tiempo, pues bueno, no pasase. Y a mí estos días, pues me ha hecho pensar mucho en algo que tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí en JJ Bufi, lo que hacemos en esta comunidad. En todos los aspectos de la vida, muchas veces estamos siempre esperando ese momento perfecto, ¿vale? ¿Cuántas veces me habré dicho o habréis dicho, cuando tenga más tiempo me cuidaré un poco más? En mi caso, o en casos que nosotros nos enfocamos mucho en papá y mamá, cuando los críos crezcan entrenaré o sacaré un rato, o cuando pase esta época de trabajo, de navidades, empezaré en serio, cuando termine el verano, cuando esté más motivado me pondré a conseguir esa versión que quiero de mí. Pero la realidad es que no funciona así, que la vida pasa, los días pasan, por supuesto las semanas pasan, los meses, ese lunes, ese verano, y los años pasan, y de repente pues miramos atrás y dice, yo lo hablaba con mis primos, lo hablaba con mis tíos, lo hablaba con mis padres, lo hablaba con mi abuelo. Es cierto que el tiempo no se ve de la misma forma, no lo ve mi primo de 14 años, no lo ve igual, que lo puede ver mi hermano de 28, que lo veo yo, que lo ve mi padre, que lo ve mi abuelo. El tiempo no pasa de la misma forma, pero sí pasa, ¿vale? Aquí voy a hacer una pequeña reflexión personal, me la voy a permitir y os agradezco que me escuchéis. Y es que, bueno, pues contaros algo sobre mi abuela, un poco a homenaje, que se lo merece. Y es que ella durante muchos años, ¿vale?, tenía mucho miedo a salir a la calle, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con los cambios de hábitos que buscamos. Tenía mucho miedo a salir a la calle. Ella tenía miedo a caerse, ¿vale? Su miedo era caerse. Sabéis que las personas mayores, pues bueno, ante caídas, pues suelen tener problemas y muchas veces se complican, ¿vale? Y esto es algo que cuando somos jóvenes, pues no entendemos mucho. De hecho, cuando yo tenía pues los veintitantos, que mi abuela es cuando empezó a no querer salir, yo no le encontraba sentido. Va pasando el tiempo y cuando hablas con estas personas mayores lo entiendes perfectamente, ¿vale? Y el problema es que ella no confiaba en sus piernas, no confiaba en su cuerpo, ¿vale? No se sentía fuerte. Tenía esa sensación de, si me caigo, en el mejor de los casos, no sé si voy a poder levantarme, porque ese miedo es un círculo bastante duro. O sea, para que una persona
no salga de casa porque tenga miedo de caerse, es duro. Si te mueves menos, obviamente caminas menos. ¿Y qué pasa cuando te mueves menos? Pues la realidad es que pierdes músculo, ¿vale? Aquí es cuando nosotros siempre hablamos que no somos pesocentristas, que lo importante no es bajar peso, que no todo vale para bajar peso, sino, ¿por qué? Pues porque cuando pierdes músculo lo que vas a perder es fuerza, ¿vale? Y si pierdes fuerza, pierdes estabilidad. ¿Qué pasa con todo esto? ¿O qué le pasaba a mi abuela? Que cada vez se sentía más débil, se sentía más floja. Y eso hacía que aumentase el miedo, que tuviese más miedo. Y entra en el círculo este que os digo que es realmente complicado. No sé si habréis tenido casos, supongo que sí. Todo al final hemos tenido una persona mayor a nuestro lado, ya sea nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres, y creo que sabéis de lo que hablo. Pero bueno, no solo voy a hablar de esa parte mala, también voy a hablar de algo bonito que también pasó, ¿vale? Porque estos 2 últimos años de su vida, de mi abuela, pasó algo diferente, ¿vale? Mi abuela decidió que no se quería perder nada. Seguramente le vería la oreja al lobo, pero fue una decisión, no se lo quería perder. Y aunque para salir necesitase de su hijo o de sus nietos, empezó a salir mal. Te la encontraba en cualquier desfile, en cualquier fiesta, muchas veces salía a tomar un aperitivo. ¿Y eso qué hace? Pues que cuando tú sales más, te mueves más, participas más, y eso se nota muchísimo. ¿Por qué? Porque esto te da más vitalidad, te da más alegría, te da más ganas, ¿vale? Porque cuando te mueves, cuando sales, cuando tu cuerpo se activa, al final la vida cambia. He hablado de la masa muscular, pero es que al final, fisiológicamente, el moverte, el hacer ejercicio, te hace mejorar y que te sientas mucho mejor. Y hay personas que no lo conocen, pero es una realidad. A mí no me gusta ir a entrenar a las 7 de la mañana cuando voy, no me gusta, pero ni lo más mínimo. Bueno, en verdad sí me gusta, me hace sentirme bien, pero que prefiero quedarme durmiendo, os lo garantizo, ¿vale? Esto conecta con algo que yo repito muchísimo, pero que muchas veces no se entiende bien, y es la masa muscular, ¿vale? La masa muscular. Y tengo muchas personas que me dicen, Jota, sí, tú es que me dices mucho que he mejorado la masa muscular o que la he mantenido, pero solo he bajado tantos gramos de grasa. Y muchas veces esta gente que me dice esto, podéis ser alguno de vosotros, piensan que el músculo es para culturistas. Esto es de culturistas, de gente enorme. ¿Cuántas veces habréis escuchado? No, es que yo no quiero ponerme grande, yo no quiero hipertrofiar. Y no voy a hablar solo del género femenino, incluso de los hombres, pero ¿sabéis lo difícil que es ponerte grande? Ya no ponerte grande, ganar masa muscular. ¿Sabéis lo difícil que es? Si supieseis lo difícil que es, vamos, aquí todo el mundo estaría deseando ponerse hecho un armario, pero que no es el caso, que es casi imposible, ¿vale? Al final la masa muscular, y por suerte cada vez mejor entendida, es de los mayores predictores de calidad de vida. De los mayores. Una persona con masa muscular está sumando vida y años de vida, ¿vale? Luego, esa masa muscular te genera independencia, te genera que tú puedas valerte por ti mismo. Obviamente vamos a acabar todos en el mismo sitio, pero no es lo mismo el de la forma en la que acabes. Y eso es brutal. O sea, así que dicho de una forma simple, el músculo es lo que hace que cuando tengas 70 años puedas levantarte del sofá, puedas subir escaleras, moverte con seguridad, coger peso. El músculo va a hacer que te puedas levantar del sofá, subir escaleras, moverte con seguridad, coger peso. Pues, hoy en día yo pienso en la importancia que muchas veces nos estamos yendo a las personas muy mayores. Y no hace falta irse tanto. Me he ido porque quería que este directo fuese un homenaje a mi abuela, pero no hace falta. Yo ya veo a papá y mamá que verdaderamente les cuesta muchísimo, les cuesta, y no porque quieran, quizás no han sabido hacerlo de otra forma diferente y les cuesta jugar con su hijo. Y eso es, bajo mi punto de vista, un problema, ¿vale? Que tu hijo de 5 años corra más que tú, es un problema. Cuando empezamos a perder músculo, y aquí muchas veces con productos como los Zempi, este tipo de pinchazos que te hacen, o dietas de estas milagros en las que la restricción a nivel de alimentación te hinchas, haces cardio, a ponerte fajas, etcétera,
¿vale? Cuando perdemos músculo empiezan muchísimos problemas, como esa fragilidad, esas caídas. Si es que es todo lo contrario a lo que he dicho antes, esa dependencia, esa pérdida de movilidad. Por eso, entrenar no lo tenemos que ver como algo estético, que también lo puede ser, y puede ser tener esa parte de ese ego, que no es malo. Hay gente que muchas veces cuando viene aquí incluso le da vergüenza o le da pudor decirme, no, es que yo quiero ponerme fuerte porque quiero quitarme la camiseta, quiero irme al espejo y quiero gustarme, ¿no? Que eso también es una parte importante, pero esa no es la razón de por qué nos cuidamos. La razón que nos cuidamos es salud y es vida, o sea, salud y vida. Si luego nos sentimos mejor cuidándonos, porque eso nos va a hacer que tengamos un mejor físico, pues maravilloso, ¿vale? Así que yo quiero hacer una pregunta fácil. La podéis responder en el chat, la podéis responder apuntándola, la podéis responder incluso hablando. ¿Qué es lo que hace qué es lo que más os cuesta para cuidaros? Si es la falta de tiempo, si es el cansancio, si es mi hijo, si es mi mujer, si es el estrés, si es el trabajo, si es la pereza, ¿vale? Intento para un poco también conocer y saber un poquito más de cada uno, y así también este directo se hace un poco más participativo, ¿vale? La pereza. Yo llevo muchos años yendo al gimnasio, pero me pasa como a ti, a mí no me apetece y cuando salgo a trabajar irme al gimnasio. Está aquí en el sofá, pero tú no te lo planteas, al final el pez que se mueve la cola, al final no hace. Es totalmente así. A mí me gusta entrenar, ¿vale? Yo he conseguido que me guste entrenar, pero no solo me gusta entrenar, bueno, me gusta entrenar por el hecho de las mejoras que obtengo. Es que en verdad me gusta ir a entrenar por las mejoras que obtengo. Si es que si yo pudiera elegir entre ir a entrenar o incluso a mí me gusta más el deporte, que no es lo mismo entrenar. Pero cuando llevas un montón de tiempo entrenando, al final llegamos a tu tope, ¿no? Digamos, sí. Tu tope físico. Sí, bueno, al prime, sí, que puede haberlo, siempre se puede mejorar o mantener eso que... Llega un momento en que, digamos, la monotonía o ya no avanza y entonces te estancas, y eso te hace que, hostia, pues es que voy y no me supero, porque ya físicamente es imposible superar. Bueno, yo pienso que siempre, dependiendo, digamos que ese prime es un prime que también existe con respecto a la edad, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, conforme a la edad yo no puedo estar... Es cierto que mi yo de ahora le gana a casi todos mis yo de todas las edades. Bueno, yo he tenido un... Sí, yo tengo 40, voy a cumplir 42. Pero bueno, claro, es difícil que con 50, pero también podrían... Voy a intentar explicarlo, ¿vale? Porque esto creo que es muy importante. Yo siempre busco, ya no busco el prime, ¿vale? Porque yo mi momento Zulu de decir que estaba espectacular, como a mí me gustaba, un poco fue un poco esa imagen de sentirme bien, de verme bien sin camiseta, de poder entrenar, de aguantar, de recuperar. Pero yo ahora siempre busco estar cerca de una muy buena versión mía, dependiendo de la edad que tenga. Hay personas que en los 30, hasta los 30, 35, 40 no se han cuidado nada, y a partir de los 40 pueden encontrar una muy buena versión suya, que mejore incluso las anteriores. Y esa mentalidad positiva porque cuando uno se siente bien, al final es mejor en todo, lleva todo mejor. O sea, creo que cuando uno se siente bien consigo mismo, todo lo que le venga en la vida lo va a llevar mejor, sea más duro, menos duro, que luego la vida da hachazos que es muy difícil de superar, pero sintiéndote bien es mucho mejor. Entonces, cuando llega ese momento en el que tú alineas lo que tú quieres conseguir con lo que haces y van en sintonía y con coherencia, es que eso para mí es muy grande. O sea, es decir, yo quiero sentirme bien, quiero estar sano, quiero ser un ejemplo, quiero que el día de mañana no ser una carga, estar sano, demostrarle a mi hijo que se puede disfrutar y que los alimentos no son prohibidos, que hay momentos para todo, que hay que ser ya no solo saludable, sino coherente. Y para mí eso a mí me da, es como una dinamo. Igual que la rueda anterior, para mí es todo lo contrario. Yo siempre digo
¿Que es imposible vencerme porque no me rindo? No, no soy imposible, no soy Superman ni mucho menos ni Batman. Sí tengo mis carencias y mis problemas, pero sí que soy muy proactivo y tengo ese ganas de mejorarme día a día y de ayudar, porque creo que es mi propósito en la vida y estoy muy alineado con él. Vale. Y sí que quería decir algo que para mí está muy claro, y es que cuidarte no es egoísmo. Y muchas veces, lo he dicho en algún directo, que yo muchas veces he pensado que el tener ese rato para mí era egoísmo. El pensar que yo tenía que sacar una hora diaria para irme a entrenar o para cocinar lo que yo quisiese, pensaba que era egoísmo. Y no, eso es cuidarse. Y cuando uno se cuida, es responsabilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final nuestros hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres con energía, necesitan padres que jueguen, padres que estén presentes, que puedan moverse, y al final, pues esto que hace que puedas disfrutar. Y para eso necesitamos un cuerpo que funcione. Y con todos estos días, igual con lo de mi abuelo y tal, llega un momento que es cierto que eres menos independiente y que necesitas ayuda, pero cuanto más alargue ese proceso, mucho mejor, porque si tú al final a tu hijo tienen que ser como si fueran tus padres, porque tienen que estar cuidándote, necesitas de ellos para salir, para ir al aseo, pues estás quizá en sus mejores momentos de vida, aunque sea de recibo devolverlo, porque mi padre me ha limpiado, bueno, mi padre menos, mi madre me ha cambiado más el pañal en otros tiempos, quizá es de recibo devolvérselo. Yo se lo digo a mi hijo cada vez que le limpio o le limpiaba el culo, ya no se lo limpio, pero cuando se lo limpiaba le decía, anda que me va a limpiar pocas veces también el culo, madre mía, voy a echar unas pasteladas de esas que va a dar miedo y más de que limpiar, y siempre el cabrón decía, yo no te voy a limpiar ni una vez. Pero sí que es cierto que cuanto menos los pringuemos, les vamos a dar más calidad de vida y ellos van a poder disfrutar de su tiempo, porque nos tendrán que ayudar y yo tendré que ayudar a mis padres seguro, y estaré dispuesto y lo haré de buen gusto. Pero cuanto más se alargue ese tiempo hasta que llegue ese día, es mucho mejor, y eso depende muchas veces de nosotros, de ese tiempo que ahora pensamos que es egoísmo irme esa hora a entrenar. Quizá en un futuro estás invirtiendo, y invertir en salud es lo mejor que podemos hacer, ¿vale? Y es que lo que estáis haciendo aquí es importantísimo, ¿vale? Importa muchísimo cada entrenamiento que hacéis, cada paso que dais, cada decisión que tomáis a la hora de alimentaros. Cada vez que no tenemos ganas, todavía tiene más mérito y vale más. Y lo que decía, eso es una inversión brutal en vuestro futuro. Lo dicho, por eso hoy quería dedicar este directo un poco a mi abuela, que ya sí que tengo a alguien que vela por mí arriba. Siempre lo he tenido aquí, los prefiero tener aquí, pero ahora soy un poco más fuerte y tengo a alguien a mi espalda protegiéndome, porque al final cuando pasan todas estas cosas recuerda algo muy importante, y es que el tiempo es ilimitado, ¿vale? El tiempo es limitado. Vamos a intentar no dejar para mañana lo que sabemos que nos hace bien, así que si hoy os lleváis algo de este directo, quiero que sea eso, quiero que no esperéis el momento perfecto, que la perfección no es lo ideal, que lo ideal es avanzar, lo ideal es volver, lo ideal es sentirse bien, valorarse y cuidarse. Ya no es ser egoísta, y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, o sea, eso es algo que no lo sabemos. Si lo supiésemos, pues quizás nos volveríamos locos, quizás actuaríamos de una forma diferente, quizás estaríamos más con nuestros seres queridos, quizás nos cuidaríamos más, ¿vale? Pero como lo único que podemos, y a mí me gusta decir que tenemos que poner el foco en lo que podemos controlar y no en lo que no podemos controlar, que la gran mayoría de personas ponemos, bueno, yo creo que me voy más hacia lo que puedo controlar, pero mi entorno siempre se va a lo que no puede controlar. Sí que podemos decidir cómo queremos vivir el tiempo que estemos aquí, si queremos vivirlo con energía, si queremos vivirlo con salud, si queremos disfrutar de la gente que queremos. Espero que os haya gustado el directo, que os llevéis alguna cosita. Os lo agradezco porque era el pequeño homenaje que le quería hacer a mi abuela. Y nada, buenas noches y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Un saludo, un abrazo.